Yo he venido a hablar del momento más importante de la historia, el 5 de abril del año 33, entre las 4 y 5 de la mañana, el momento más importante de la historia, el momento más importante de mi vida, el momento más importante de la vida de ustedes, porque es un momento en el cual, de golpe, de una sola atacada, se juegan muchas cosas. Se juega si Dios existe, hasta qué punto nos ama, y se juega cuál es el poder del pecado, cuál es el poder de la muerte. Bueno, pues con lo cual vale mucho la pena reflexionar sobre ello. Al final, pues la conclusión será que Jesucristo ha resucitado, que es lo más bonito que se puede imaginar, y es el legado pues, que a mí me gustaría dejarle a mis hijos, que vivan con la esperanza de que Cristo ha derrotado a la muerte. Si Jesús resucitó, cuando estaba muerto, estaba frío, allí llevaba desde el viernes varias horas. Entonces, cuando resucitó, como médico pensaba, ¿qué empezó? Una neurona empezó a tener una descarga eléctrica, o bien el hígado, o bien varias cosas, ¿no? Y pensé, no, pues tiene que ser el corazón. Lo primero que sucedió fue que su corazón empezó a latir, lo cual es precioso, es muy bonito, porque murió por amor, y también lo primero que resucitó en el orden del orgánico fue su corazón, que es símbolo de su amor, ¿no? Su corazón empezó a latir, su piel se puso roja, de repente pues, abrió los ojos, se puso muy contento, porque cuando uno nota, ¿no?, que el corazón le late, porque está nervioso, pues también eso le alegra cuando hay un motivo de alegría para que le lata a uno el corazón. Y yo no puedo dejar de pensar que Jesús, pues en ese momento se alegró mucho, y no solo eso, sino que se le saltaron las lágrimas de alegría, ¿no? Era el momento en que también su Padre era perfectamente glorificado. Bueno, una de las alegrías que me llevé fue que cuando empecé a estudiar sobre este tema descubrí un universo, un mundo, en muchas personas de altísimo nivel científico, de las cuales solo les voy a mencionar el nombre, pero es interesante, ¿no? Hay muchísimos académicos, profesores universitarios, que han publicado muchísimo en los últimos 30 años. Aquí pues tienen a Larry Hurtado, profesor de la Universidad de Houston, John Lennox de la Universidad de Oxford, David Capes. Sobre todos ellos pues les hablaré un poco, sobre todo lo que han investigado, y quizás ese es el único mérito del libro, ¿no?, que he intentado sintetizar las aportaciones de muchísimos autores, digamos, de una manera sintética y unificada. Empezamos por el primero de ellos, Gary Habermas, el que estaba antes en el centro. Es este señor, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Virginia, Liberty University, que tiene una aproximación muy interesante, que es muy fácil de seguir y que sirve incluso para el diálogo con los no creyentes, para hablar con ellos. Él lo que hizo es una revisión sistemática de todo lo que se ha publicado desde el año 1975 en inglés, en alemán y en francés sobre la resurrección de Cristo desde el punto de vista histórico, porque yo soy médico, soy un poco cuadriculado de mente, estoy haciendo sobre todo una charla y el libro es así histórico, pero bueno, los médicos nos gusta tocar cosas, a los pacientes, auscultarlos, mirarlos, y como médico pues me gusta esta aproximación. Él lo que hace es una descripción, una revisión sistemática, y llega a una conclusión que es muy interesante y es muy sorprendente. Si se lo dijeran ustedes a sus amigos ateos, yo creo que se llevarían una sorpresa. Resulta que de 3.400 artículos que él recopiló, la mayoría de autores están de acuerdo en 4 puntos muy básicos y muy fáciles de entender. Primero, Jesús de Nazaret murió y fue sepultado. Hoy hay muchos códigos da Vinci y mucha gente por ahí diciendo cosas raras. Bueno, los académicos no tienen ninguna duda sobre este punto. Jesús no estaba en su sepulcro. Al tercer día, el domingo, día 5 de abril, su cadáver no estaba en ese sepulcro. Hay consenso, incluso entre autores ateos, judíos, musulmanes. Todos los que han estudiado este tema desde el punto de vista científico no tienen problemas en aceptar esto. Un tercer punto, en el cual hay un 70% de consenso, es que los seguidores de Jesús y algunos de sus enemigos vieron
algo, al mínimo. Mínimo vieron algo y vieron a Jesús. En su mente ellos vieron a Jesús y luego desarrollaremos el tema. La mayoría de autores, incluso ateos, reconocen esto. Es la única manera de entender la historia, los datos que yo voy a ir aportando. Y el más fácil de entender. Ustedes están aquí y yo también porque adoramos a Cristo. Lo que pasó después del 5 de abril conllevó la aparición del cristianismo y este hombre que había sido crucificado pasó a ser considerado como Dios, adorado, amado. Vamos a repasarlos poco a poco. El primero voy a ir muy rápido. Jesús de Nazaret murió. Bueno, claro, esto lo dices tú porque tú eres cristiano, pero vete a saber lo que pasa con Jesús, vete a saber. Son leyendas, como el rey Arturo, vete a saber lo que pasó, ¿no? Bueno, esto no es así en absoluto. Por supuesto, las fuentes cristianas son las más válidas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, etc. Pero tenemos muchas fuentes no cristianas sobre la muerte de Cristo, sobre que Cristo murió y fue crucificado. Solo se los voy a citar. Talus es un autor del año 55 que discute con un cristiano sobre el motivo por el cual se hizo oscuro el Viernes Santo. Pero no discute sobre la crucifixión de Jesús, sino que la acepta, de la misma manera que hace Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Marabar Serapión, Flavio Josefo, un sacerdote judío, y otras fuentes judías. Los judíos, por ejemplo, tienen claro que Jesús, por supuesto, no aceptan que resucitara ni aceptan que sea el Hijo de Dios, pero el punto número uno para proceder ordenadamente, digamos, no ofrece ningún motivo de disputa. Un dato de la arqueología que también encaja con los datos que nos aporta la historia sagrada, el Evangelio, y que a mí me gustan mucho porque son muy palpables. En 1990 los judíos decidieron edificar lo que llamaban el Bosque de la Paz, una especie de, digamos, monumento a la paz en un barrio del norte de Jerusalén, lindando ya con el desierto, y una excavadora de repente chocó con unas cuevas, una cueva de roca, y cuando empezaron a limpiarlo todo, rápidamente llamaron a las autoridades israelitas para las antigüedades, la IAA que se llama, y allí descubrieron que había 4 pasillos, 4 lóculus, y en el pasillo número 4 encontraron este osuario. Esto es una de las cosas más sorprendentes porque el judaísmo del Segundo Templo, anterior al año 70, es muy distinto del judaísmo actual. Los judíos de esa época, cuando tú te morías, te enterraban y al cabo de 6 meses, un año, recogían los restos, los limpiaban un poquito y los ponían en un osuario. Pues bien, en este osuario, en la cara lateral, aparece una inscripción que pone Caifás. Dije, hombre, qué curioso, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Resulta que es un osuario muy solemne que, por otros datos, pues se sabe que es de un sumo sacerdote y solo hubo un sumo sacerdote antes de que desaparecieran el sacerdocio en el año 70, solo hubo uno que se llamara Caifás y fue el que condenó a Jesús, el que le dijo, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Bueno, es otro dato sobre la muerte de Jesús. Bueno, esto tiene un interés, que es que, al contrario de lo que dicen algunas personas, que Jesús muriese es algo de lo cual podemos estar seguros. Y yo creo que toda la persona que vea una cruz, sea creyente o no, esto es importante, cuando vea esa cruz, cuando vea ese crucificado, puede estar seguro, esto pasó, este hombre murió. Yo, como soy, ya les he dicho, un poco cuadriculado así, pues a veces me gusta tocar las cosas, y tengo un amigo que tiene una granja y le dijo, tráeme algún clavo más o menos de 18 centímetros, 20, bueno, y me trajo seguramente es un poco más ancho del clavo que atravesó las muñecas y los pies de Jesús, pero esto pasó. Y también tengo una corona de espinas que no es como la real, porque la real ya saben que era como un casco, hecha con zarzas recogidas en el cenáculo. Bueno, pues para entender que esto pasó, esto es importante,
Toda persona que vive en este mundo pues, tiene que considerar que Jesús murió en la cruz, y los cristianos dijeron que esto significaba lo siguiente: cargado con nuestros pecados, subió al madero, para que, muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Esto significaba que nuestros pecados habían sido perdonados. Bueno, en este punto 1 hay un apéndice, que es que también fue sepultado. Hay muchos detalles en el relato evangélico. Nadie negó nunca la sepultura, ni siquiera los adversarios de los cristianos. Nunca pusieron en duda la sepultura de Jesús. Hay datos de la arqueología, también muy interesantes, que van en contra de una hipótesis que se lanzó, que es que a veces a los condenados a muerte, al crucificado, se les echaba a una fosa común. Esto, en el caso de Jesús, no fue así. En el año 1980, otra vez unas excavaciones, otra vez cuevas sepulcrales, otra vez un ossuario, pero aquí no ponía Caifás, sino que ponía Yehohanán, Juan, hijo de Ezequiel, aunque es un poco borroso. Y dentro había un tobillo de un señor atravesado por un clavo, el calcáneo y el astrágalo atravesado por un clavo con un trocito de madera de olivo. Lo dataron, y esto es del año aproximadamente año 28, año 29. Es decir, este es un señor crucificado bajo Poncio Pilato. No es Jesús, pero es un señor crucificado y sepultado. Y después de él han encontrado más de 100 restos de clavos, de crucificados, en sepulcros, en ossuarios, con restos óseos, con lo cual apoya lo que ya sabíamos, porque ya lo sabíamos esto. Flavio Josefo ya lo decía. En Judea, incluso los crucificados son enterrados antes del anochecer. Es muy interesante porque esto nos muestra como una de las cosas que pensaban los judíos, ¿no? Y cómo los romanos se abstuvieron mucho de molestar a los judíos antes del año 70, porque esto desencadenaba problemas políticos. Como he dicho, se han encontrado más cadáveres de crucificados, y como curiosidad, porque involucra a un español, pues les diré que Quintiliano, que es un autor clásico, pero de origen de Calahorra, de origen español, su hijo fue crucificado, y Quintiliano le habla con su mujer y le dice: nuestro hijo tiene que ser enterrado porque le han atravesado con una lanza el costado. Hay una ley rara por la cual los traspasados, los que su costado ha sido traspasado, tienen que ser enterrados. Es muy interesante porque es otro motivo por el cual Jesús tuvo que ser enterrado. Bueno, es fácil de seguir. Está muerto, está sepultado, está en una tumba, tenemos los clavos, tenemos la corona de espinas, tenemos un cadáver. Y ahora voy a hacer un salto, porque abre un mundo. Esta es una de las aportaciones, sobre todo de Tom Wright, de este obispo anglicano que les he dicho, que nos permite sumergirnos en la mente, por ejemplo, de la Virgen María. La Virgen María no se convirtió en nada, no se convirtió en cristiana. La Virgen María vivió lo que sucedió como la plenitud del judaísmo, de su religión. Ella no tuvo la sensación de que cambiaba. Esto es muy bonito, porque si podemos entender todo lo que llenaba su mente, su corazón, a ella, a Mateo, a Pedro, a Marcos, a Juan, pues parece que puedes entenderlos mejor y hablar incluso con ellos. Entonces voy a hacer un salto. Muerto y sepultado, ustedes no saben nada, y de repente este muerto, este sepultado, ustedes se encuentran con un hecho histórico. Hay gente que dice que es Dios, pero no son racionalistas del siglo XVIII, no son románticos del XIX, ni son posmodernos como nosotros, que nos creemos que lo sabemos todos, del siglo XXI. Son judíos del siglo I. He traído un disfraz de judío, pero no les voy a hacer disfrazar a nadie. Hubo gente que empezó a seguir a Jesús. La situación es la siguiente. Ahora últimamente los del Barça tenemos muchos motivos para estar un poco tristes, ¿no? Ha habido unas humillaciones recientes, ¿no? Hace poco Liverpool nos eliminó de una manera tremenda, ¿no?
Y hace aún menos, el Valencia también nos arrebató la Copa del Rey. Entonces la sensación en Barcelona en ese sentido es muy desagradable, de humillación. La gente iba con la cabeza baja el lunes pasado y también hace 2 semanas. Bueno, ha habido también otros fracasos recientes, hace 2 años, no sé si identifican esta foto, hubo un señor que se llamaba Carles Puigdemont, no sé si les suena, que dijo: proclamo la independencia de Cataluña. Y entonces la gente puso esta cara. Y al cabo de unos segundos dijo: bueno, ya veremos. Entonces pusieron esta otra. Bueno, pues imagínese esta sensación que es real, que pasó, y con el Barça aún está viva, y pues imagínese los seguidores de Jesús. No solo hemos perdido, sino que además han humillado, han torturado y han matado a nuestro líder. De repente pasan unos meses y ustedes encuentran que nuestros enemigos teóricos, ¿no? Por ejemplo, si fuera un partido contra el Madrid, de repente ustedes se encuentran que a cabo de un tiempo, después de una derrota humillante del Barça, de repente Sergio Ramos se hace del Barça, o Mohamed, ¿cómo se llama? El del Liverpool, se hace también del Barça, o incluso al revés, ¿no? Otro cambio, ¿no? Que Carles Puigdemont se hace muy español, ¿no? Son como cambios, ¿no? Son como cambios raros, pero en la mente de un judío estos cambios, en este caso adorar a este hombre torturado, tiene que deberse a un motivo histórico. Esto es muy importante. Esto lo dice, por ejemplo, Pinchas Lapide, es un historiador, es un rabino judío, experto en Biblia. Él dice que la aparición del cristianismo no se explica en absoluto por ningún tipo de autosugestión o por motivos emotivos o por el carisma de Jesús. Era un líder muy carismático. No, tuvo que pasar algo, porque es como piensan los judíos. Y es así, por eso aquí se ha puesto al primer ministro israelita mirando este salto, diciendo con suspicacia: si pasó algo, un hecho histórico, yo me lo creeré. Este salto tiene 3 características mirado desde el punto de vista histórico, y después viene la teología y la espiritualidad. Es un salto inaudito, sin precedentes. Es un salto sinfónico. Es un salto que suena precioso, como una melodía preciosa. Es un salto que la gente que lo da con esperanza, a pesar de los peligros. Es un salto con una dulce esperanza. Vamos a verlo. En primer lugar, es un salto inaudito. Si ustedes examinan todos los líderes religiosos con pretensiones mesiánicas que hubo en el siglo I en Palestina, se darán cuenta de que Jesús es único. Ya lo sabíamos, Jesús es único, ¿no? Ya lo sabíamos, esto no hace falta que se lo diga. Pero mirad históricamente, llama la atención que hay unos 12 personajes carismáticos que consiguen aglutinar a un grupo de seguidores, y esos seguidores pues consideran que ese es su líder, o bien es el Mesías, o bien le otorgan características mesiánicas. Lo que pasa es que siempre el esquema se repite. Ese líder, de alguna manera, es desacreditado. Por ejemplo, pues les explicaré solo un caso, ¿no? Jesús ben Ananías es un señor que dijo una cosa que a ustedes les sonará. Se puso en el templo y dijo: esto es una cueva de ladrones, no quedará piedra sobre piedra. Esto también lo dijo Jesús porque está citando a Jeremías. Lo que pasa es que en ese momento, lo dice Flavio Josefo, en ese momento, curiosamente, una catapulta romana inició un ataque a Jerusalén, arrojó una piedra de muchos kilos de peso y esa piedra le cayó en la cabeza al pobre Jesús ben Ananías y quedó aplastado. El esquema es muy fácil de seguir. Todos sus seguidores pues dijeron: bueno, pues no tiene cara de Mesías, este señor no debe ser muy Mesías porque ha sido derrotado vilmente. Nuestro Mesías tiene que ser un rey. Nuestro Mesías no le puede pasar esto. Lo mismo pasó con Simón Bar Jora, con Simón Bar Kokhba. Cuando más lo estudias, más evidente, más impactante es el contraste con Jesucristo. Jesucristo ha sido derrotado y en cambio no le dejan. Sus seguidores
no le dejan. ¿Cómo se explica esto históricamente? Es un salto sinfónico. Este es quizás el punto que a mí más me gusta. Sobre todo son debido a las aportaciones de Tom Wright, como les digo, para entendiendo el judaísmo del siglo I, a través de los manuscritos de Qumran, de la arqueología, a través de toda la literatura que aparece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay todo un mundo. Este salto fue sinfónico. Es una sinfonía compuesta por 4 melodías. 4 melodías. Y les vuelvo a repetir, esto es lo que hizo que la Virgen María sintiera que lo que había sucedido era precioso, le encajaba con todo lo que ella había rezado desde pequeñita. Las 4 melodías son las siguientes. Primero, ha llegado el clímax de la historia. Lo que ha sucedido significa el jubileo de los jubileos, 70 semanas decretadas para poner fin al pecado, traer la justicia y ungir al santo. Es un salto que significa que la gloria de Yahvé ha vuelto, como nos había prometido. Dios se había ido en el 586 con el arca y no había ninguna señal de que hubiera regresado. Dentro de poco llenaré de gloria esta casa, pues por fin esto ha pasado. La tercera melodía es el perdón. Se ha cumplido Deuteronomio 30, que es el texto principal en la mente de estas personas. Por fin, Yahvé cambiará tu suerte y tendrá piedad de ti. Y la cuarta melodía, ha llegado el reino. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Los seguidores de Jesús dicen, esto se ha cumplido. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, unan ustedes estas 4 melodías y aparece una sinfonía preciosa, la más bella jamás escuchada. Una sinfonía que tiene un nombre y es Jesucristo. Les recuerdo, ustedes no saben nada, está muerto, tenemos un cadáver, pero está adorado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado que explique razonablemente que estemos perdonados, que Dios ha vuelto físicamente, que haya llegado el clímax de la historia y que Cristo sea rey? Bueno, vamos a ver cómo le llamaban a este rey, cómo le llamaban a este señor. Margaret Thatcher es conocida como la Dama de Hierro, Frank Sinatra la Voz, Messi pues le llaman la Pulga. Y yo tenía un amigo en el Cotolengo de Barcelona, que ahora ya no está, que se llama Misawi, es musulmán, y me acuerdo que a veces hablábamos de todo, a veces nos enfadábamos, a veces no, y a veces yo le decía, oye, Mahoma, ¿qué decía? Me paraba. Cuando yo le mencionaba a Mahoma, decía, el profeta Mahoma. Bueno, por algo, ¿no? Lo decía, porque es importante para ellos este matiz, es el profeta Mahoma. Bueno, los seguidores de Jesús, ¿qué decían? Decían que este Señor crucificado, este Señor que está en un sepulcro, de repente le llaman Hijo de David. En él se ha cumplido aquella promesa hecha a David, pero que en él no se pudo cumplir, en él mismo, en su persona. Tu trono estará firme eternamente. En Jesús se cumple esto. El trono de David está firme para siempre. Le llaman Mesías. Yo no sé hebreo, ni griego, ni arameo. Esto está escrito en arameo, bueno, como sonaría, digamos, no está escrito en arameo. Esto sí que está escrito en arameo. Pero me gusta cuando leo como es la fonética, pues me gusta imaginar a Marcos, a Mateo, a Juan, diciéndolo en arameo. ¿Cómo sonaría? Le llaman Mesías, que quiere decir ungido, que quiere decir rey. ¿Eres tú rey? Le pregunta Pilatos a Jesús. Tú lo has dicho. Yo soy rey. ¿Por qué Jesús es denominado Mesías desde el punto de vista histórico? ¿Por qué es llamado Hijo del Hombre, Bar Enash? Es un título que aparece
más de 100 veces en el Antiguo Testamento, 93 de ellas en el libro de Ezequiel. Y hay una cosa curiosa, que es que Jesús de Nazaret, Jesús, cuando quería referirse a él mismo, la mayor parte de veces utilizó esta palabra. Cuando él quería referirse a él, para describirse a sí mismo, decía el Hijo del Hombre. Como le dijo a Caifás, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. ¿Por qué? Porque este título resonaba mucho en el ambiente de la época. No existía El Señor de los Anillos, no existía Harry Potter. La gente en ese momento estaba familiarizada con los libros de Enoc, con los libros de Esdras, y el Hijo del Hombre era un personaje misterioso, mesiánico, con poder judicial, al que, digamos, las naciones quedarían sometidas. Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. Y le llamaban Bar Elahá, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y les recuerdo, imaginémonos el cadáver de Jesús, los clavos, y de repente es todo esto. Pero hay un título mejor aún. Un título mejor, pero aún no se lo voy a decir. Hay una palabra que a todos les suenan, que es la palabra Yahvé. La palabra Yahvé aparece 8.600 veces, me parece, en la Biblia hebrea, 8.000 veces. Pero cuídense usted muchos de pronunciarlo. Por eso en muchos códices antiguos la palabra Yahvé no aparece. La palabra Yahvé es sustituida por unas grafías en paleohebreo o bien incluso por 4 puntos, porque los judíos, quizás había una excepción en el templo algún día muy solemne, no está del todo claro entre los expertos, pero está clarísimo que se guardaban mucho de pronunciar el nombre de Yahvé. Era el nombre impronunciable, era el nombre sagrado. Dios es tan grande, tan trascendente, que su nombre no puede ser pronunciado. Y lo que hacían era sustituirlo por una palabra que es Señor. Nosotros, Señor, pues nos suena señor Pérez, señor Puigdemont, señor Junqueras, señor, no sé, señor, ¿no? Nos ha llegado a sonar como poco solemne, pero la palabra Señor es una palabra muy seria. Flavio Josefo dice que los romanos estaban admirados porque los niños se negaban a decir que el César es Señor. Preferían morir. A un niño judío le decías, di que Tiberio es el Señor. No conseguías que un niño judío dijera esto, porque la palabra Señor, la palabra Adonai, es la palabra sustituta de la palabra Yahvé, Cuando un hebreo se encontraba el tetragramaton, las 4 letras de Yahvé, leyendo el Génesis o cualquier libro, cuando se encontraba esa grafía, no pronunciaba el nombre, sino que decía Adonai, decía Señor. De repente, Jesús es denominado Señor. Por ejemplo, por San Pablo, 184 veces le llama Señor. Pero es algo muy serio esto. Por ejemplo, dice, nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor. Esto es un enigma, Esto es algo muy misterioso, históricamente hablando, porque lo que ha hecho aquí San Pablo es meter a Jesús de Nazaret, Shema, en la oración más sagrada de los judíos. Escucha, Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. Este es algo sacratísimo, es como estar delante del sagrario nosotros, algo preciosísimo. Y de repente San Pablo se atreve a introducir a un hombre en esta oración sagrada. Y si seguimos leyendo el versículo, vemos que dice que además por Él son creadas todas las cosas, por Él y para Él. De manera que Jesús es Señor y es equiparado al Creador del universo. Lo mismo en Filipenses 2, ¿no? Jesús se humilló, ¿se acuerdan ustedes? Se anonadó a sí mismo, por eso Dios le exaltó, para que toda rodilla se doble ante su nombre, le otorgó el nombre sobre todo nombre, toda rodilla se doble ante Él y confiese que Jesús es Señor. Es otra expresión de divinidad. Jesús es Señor y nuestra vida, la vida de los cristianos, la vida de Pablo, la vida de estas personas
que han vivido estos acontecimientos está centrada a su alrededor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. El que invoca el nombre del Señor se salva. El que invoca el nombre del Señor queda incorporado al cuerpo de sus seguidores, a la Iglesia. Y además estamos a la espera de que Él regrese. Somos ciudadanos del cielo, donde esperamos al Señor como Salvador, diciendo, por ejemplo en las misas, ven Señor Jesús, vuelve. Con lo cual, cuando San Pablo y otros autores utilizan la palabra Señor, están diciendo Yahvé. Jesús es Yahvé. Está muerto, está crucificado. Nos habíamos quedado con que su cadáver estaba en el sepulcro y de repente Pablo dice que es Yahvé. ¿Qué puede explicar este salto? ¿Qué hay? ¿Qué puede ser? ¿Una sugestión? No. ¿El carisma del líder? Vayamos viéndolo. Más adelante San Pablo hace afirmaciones más explícitas. Por ejemplo, en Romanos 9 dice que Jesús es Dios, y en la carta a Tito también. Esto son aportaciones de un libro muy recientemente publicado de David Caves, también profesor de la Universidad de Houston, sobre la divinidad de Cristo, que aparece como una explosión, no como una evolución, que nos habían dicho a veces algunos teólogos en los años 80. Todo esto se había creado como un mito poco a poco, en el año 100, vete a saber. No, esto aparece como una explosión, los títulos de Cristo, su divinidad. Un salto, por lo tanto, les recopilo, un salto inaudito, sin precedentes, un salto sinfónico, un salto peligroso, pero da igual. ¿Qué quiere decir? Pues que ha sucedido algo tan grande, tan bonito, que vale más que la vida. Es la perla escondida, es el tesoro escondido de las parábolas de Cristo. Estar con Él es lo más grande que hay, ser su seguidor. Lo que ha sucedido es tan grande, ha sucedido algo en la historia que es tan grande que Esteban prefiere morir por algo que ha visto. Debería sufrir mucho, pero tenía cierta tranquilidad y confianza por algo que había visto, no por una conferencia que le hubieran dado muy seductora, muy grandilocuente, ¿no? Sino por algo que él había visto. Tienen aquí en rojo aquellos hechos que suponen persecución, que conocemos por fuentes no cristianas. Por ejemplo, en el año 35 es muy posible que el Senado romano declarara el cristianismo una superstición ilícita, con lo cual sentase la base jurídica para las posteriores condenas a muerte, por ejemplo, en época de Nerón. En el 49, según el propio Suetonio, los cristianos son expulsados de Roma. Esto es muy fuerte. Año 49, solo han pasado 16 años de la cruz. Y en la capital del imperio, a muchos kilómetros de distancia de donde han sucedido los hechos, el emperador se ve obligado a expulsar a muchos judíos que se están peleando con otros, porque dicen que Cristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es Yahvé. Y nuevamente, repito, dicen todo esto como en muchos casos testigos oculares o bien receptores del mensaje de testigos oculares. En el 64, Nerón, ya saben ustedes que se le ocurre hacer una reforma urbanística, pero lo que hace es incendiar la ciudad. Y dice el propio Tácito, el historiador romano, dice, entonces Nerón les culpó a los cristianos y lo que hizo es que los agarraba, los cosía dentro del animal, de las pieles de animales, y los arrojaba a perros rabiosos que los descuartizaban. Les untaba con brea y lo que hacía era quemarlos en lo alto de unos postes cerca de sus jardines. Bueno, son datos muy precoces. Hay cristianos que, por lo que sea, dicen, bueno, me han condenado a muerte, pero sé algo muy importante. Ha pasado algo que ustedes aún no saben, porque son historiadores y están estudiando la historia así desde fuera aún. Ha pasado algo por lo cual no voy a decir lo que me piden los romanos. Los romanos
no es que fueran, iba a decir que no eran tan malos, no es que, o sea, los romanos a veces nos los pintan como que iban buscando cristianos. Tú eres cristiano, te mato, te persigo. No era así. Los cristianos lo que querían era que creyeras en todos los dioses posibles. Si tenías 3 millones de dioses, mejor que uno. Si tenías 5, mejor que 3. Y ellos les pedían a los cristianos, mira, tú puedes seguir siendo cristiano, no pasa nada, puedes ir a misa y todo esto. Yo solo te pido una cosa, que cojas un poquito de incienso y lo eches delante de un incensario, delante de un busto del emperador. Ya está, no hace falta ni que digas nada. Es muy fuerte. Estas personas, por algo que había sucedido, decían, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto, no voy a hacer esto. Les decían también los judíos, oye, si dices que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios, te vamos a tener que expulsar. Es como si el padre Sigrist a ustedes les dice, bueno, si decís cierta cosa, os voy a tener que echar de la parroquia. Y vosotros dijerais, es que yo he visto algo, padre, no puedo negarlo. Pues fuera. Y tú dirías, bueno, me sabe mal, padre, porque yo estoy muy a gusto aquí, pero me voy. En el año 70, entre el año 70 y el año 90, los judíos decretaron solemnemente, el rabí Gamaliel II, lo que se conoce como el Birkat Haminim, que es una maldición. Los judíos piadosos recitan lo que se denomina Shemoneh Esrei, son 18 bendiciones, 3 veces al día. Año 80, es curioso, el rabí Gamaliel dice, vamos a añadir un número 19, malditos los nazarenos, los seguidores del Nazareno, que sean muertos, que mueran, que sean borrados del libro de la vida. Había judíos que decían, bueno, pues me sabe mal que me expulses en la sinagoga, esto significaba la expulsión de la sinagoga, pero es que he visto algo, ¿sabes? Lo he visto. Incluso si les decían, es que te vas a condenar, como por ejemplo en el Talmud, en el tratado Gitín, en el número 56, se dice, Jesús y sus seguidores están siendo hervidos eternamente entre excrementos. Esto se lo explicaban a los niños, a los judíos. Mira, si os hacéis cristianos, os iréis al infierno. Bueno, juzgado históricamente, hay judíos que dicen, no me voy al infierno porque he visto algo. Yo no soy alguien que me lo haya explicado, yo he visto algo. O te podían poner grafitis en tu puerta. Esto es el grafito de Alexámenos, en una casa en la Domus Gelasiana, en Roma, finales del siglo I, principios del siglo II. Hay una inscripción que pone, aquí hay un cristiano que se llama Alexámenos, miradlo lo que hace, adora a su Dios. Y su Dios es un burro crucificado. Jesús es pintado como un burro crucificado. Bueno, si te hacías cristiano en ese momento, te pasaban estas cosas. Es un salto, pues, recapitulo, inaudito, sinfónico, precioso, y además, pues a pesar de los peligros, es un salto lleno de esperanza, bonito. Bueno, pues ahora entendemos mejor el salto. No es una conversión como podría ser actual de una persona que se convierte, sino que es distinto, es un judío. ¿Qué puede rellenar razonablemente este vacío? No, ustedes no saben nada aún. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, pues hay consenso entre los expertos, como les he explicado, que lo que llena este vacío son dos cosas. El sepulcro estaba vacío y esa gente vio algo. Vamos a por el primero. Hay un consenso del 100%, prácticamente, de que el sepulcro de Jesús el 5 de abril estaba vacío. Y les he traído un regalo que venir con esto de Barcelona no es fácil, pero es un regalo. Además, aquí pues hay dos religiosas servidoras de Jesús. Esto está hecho por unos enfermos del Cotolengo. Es una reproducción del sepulcro que han hecho en el taller de la sala de hombres, que a mí me gusta mucho que lo hayan hecho ellos, porque aquí hay muchas cosas. En la muerte de Cristo están nuestras muertes, está el sufrimiento de estos enfermos. En concreto, pues algunos de los que han hecho esto pues han sufrido mucho, no solo por la enfermedad, por la paraplegia o la parálisis cerebral, sino por el abandono de sus padres, porque la familia no ha querido saber nada de ellos. Bueno, pues es muy importante. ¿Qué pasó con el cadáver de Jesús? Porque todo este sufrimiento, este dolor, la droga de los chicos del cenáculo, nuestras
problemas personales, problemas de matrimonio, pues todas estas cosas están aquí, en la muerte de Cristo, si se quedó aquí o no se quedó aquí. Pero él no estaba aquí el domingo, no estaba. ¿Por qué no estaba? Bueno, no estaba. Esto es una reproducción en maqueta de cómo era la Jerusalén del 5 de abril del 33. Era así, había el templo, unas murallas, y justo al lado de las murallas, aquí está el Calvario, en esta roca, y aquí está el sepulcro, estaba al lado. Bueno, jamás negó nadie que el sepulcro de Jesús estuviera vacío. Además hubo gente que empezó a caminar por aquí, empezó a decir que Jesús había resucitado. No estamos hablando ahora de la resurrección, estamos hablando del sepulcro vacío. Hubo gente que dijo, bueno, es que el sepulcro está vacío porque lo habéis robado. Y algunos cristianos dijeron, bueno, es que habéis sobornado a los guardias para que digan que lo hemos robado. El tema es que hay una discusión en torno a por qué no está, pero si está o no está no es objeto de discusión. El sepulcro de Jesús no estaba, el cadáver de Jesús no estaba. Si el cadáver de Jesús hubiera estado en el sepulcro, es imposible que el cristianismo hubiera aparecido, este salto que hemos explicado. Y fue al revés. Como no estaba, la cosa no acabó ahí, sino que la cosa creció mucho y en pocos meses, dice el libro de los Hechos, que había 3.000 judíos que ya creían en Cristo. Tenemos testimonios históricos. Desde el primer momento hubo visitas, se conservó el recuerdo de ese sitio como un lugar sacratísimo, donde había pasado lo más importante de la historia. Por ejemplo, Eutiques, patriarca de Alejandría, explica a principios del siglo II que en el año 73, después de la guerra, enseguida hubo cristianos que fueron a venerar el sepulcro de Cristo. Por ejemplo, Melitón de Sardes, por ejemplo, Epifanio de Salamina. Desde siempre hubo visitas. Ha habido excavaciones en el Calvario, no en el sepulcro, en el Calvario, donde Cristo murió. Ha habido excavaciones en los años 80, lideradas en parte por un agustino español, y hay grafitos anteriores al año 100 que significan que había culto, había liturgia en el sepulcro, había gente celebrando posiblemente la misa, alegrándose de que allí Cristo había derrotado a la muerte. En el año 48, otro dato de la arqueología muy interesante, caen unas bombas en el cenáculo. Y en el año 51, un arqueólogo judío, Bargil Pixner, hace unas excavaciones y empieza a retirar restos de las bombas que habían caído y descubre que a 70 centímetros de profundidad había una sinagoga. Empiezan a limpiarla y se encuentran dos datos que son muy espectaculares. Es una sinagoga del año 73, el ábside está orientada al sepulcro de Jesús. Todas las sinagogas están orientadas ¿a dónde? Estaban orientadas en el siglo I al templo. Las mezquitas están orientadas a la Meca, ¿no? Si ustedes descubren una mezquita orientada a Boadilla del Monte, ¿por qué pueden hacer esto unos musulmanes? Pues porque piensan que en Boadilla del Monte tiene que haber pasado algo muy importante. Pues bien, en el año 73, unos judíos hicieron una sinagoga orientada al sepulcro de Cristo. El sepulcro era más importante que el templo. Esto es totalmente incompatible con que el cadáver de Jesús estuviera allí. Además había unas inscripciones. Oh Jesús, conquistador, salvador, misericordia, en las paredes. Había tanta gente, tantas visitas, que en el año 130 Adriano edificó un templo encima del templo de Jerusalén, el templo de la Tríada Capitolina, y un templo a Venus o Afrodita encima del sepulcro de Cristo. Gracias a eso, lo cubrió todo de ruinas del templo de Jerusalén, de estuco. Gracias a eso se conservó. Muy bien. En el año finales del siglo XIX, un investigador alemán descubrió en Nazaret un edicto, el Edicto de Nazaret, que se cree que es de la época de Claudio o Nerón o Tiberio, antes del año 70. Un decreto que está escrito en mármol, un decreto del César, Diatagma Caesaron, y que está en Nazaret, y que dice: condeno a muerte a los que roben sepulcros,
a los que roben cadáveres. Bueno, ¿cuál es la explicación más razonable de que el emperador de Roma tenga que hacer este pronunciamiento público, este edicto? La causa más razonable es que hay discusiones, hay problemas en Nazaret, alrededor de los seguidores de Jesús de Nazaret, porque unos acusan de que han robado el cadáver y otros dicen que ha resucitado. En realidad el cadáver no estaba, o sea, el sepulcro en realidad no estaba del todo vacío. Había algo. Dice el evangelista San Juan que el sudario, yo no sé griego, pero se le sigue fácil, el sudario que estaba sobre su cabeza no estaba yaciendo con los lienzos, sino que estaba en un lugar aparte y luego aparece esta palabra. Nosotros solo tenemos una palabra para plegar ropa. Los griegos tienen varias palabras y resulta que tienen un plegar que no sirve para la ropa en general, solo sirve para plegar mortajas. Entonces, lo que significa esto es que el sudario que cubría la cabeza de Jesús estaba plegado, había sido plegado, porque es un participio perfecto, en pasado, había sido plegado y lo encontraron igual que cuando lo habían puesto alrededor de la cabeza de Jesús. Es decir, estaba en espiral, estaba igual que como cuando lo habían puesto alrededor de la cabeza de Jesús, estaba como colapsado, así, como colapsado. Bueno, esto es un dato también muy espectacular, por dos motivos. En primer lugar, porque un ladrón jamás se hubiera dejado ni el sudario ni los lienzos, se lo hubiera llevado todo, ¿no? Es evidente. En cambio, el evangelista dice pues que había esto. Y por otro lado, es un dato que, digamos que a nadie se le hubiera ocurrido inventarse esto. A San Juan es muy difícil que se le hubiera ocurrido inventarse esta cosita de los lienzos, del sudario, porque además si se le hubiera ocurrido como un invento, hubiera amplificado el dato, lo hubiera desarrollado más. Estaba así y tal, y entonces nos quedamos muy sorprendidos. En cambio, lo deja como una palabra aquí escondida, una palabra que estaba tan escondida que la Biblia enseguida se tradujo al latín y apareció desapercibida, y los teólogos, los exégetas, hasta el siglo XIX no se dieron cuenta de lo que significaba esto, que significaba tanto que es posible que cuando dice que el apóstol Juan vio y creyó, fue por esto, porque vio así el sudario y dijo, el cuerpo ha desaparecido, esto no es un robo. Bueno, por lo tanto, hemos seguido este esquema tan fácil, muerto y sepultado, desaparecido, no está el cadáver de Jesús, es Dios. ¿Qué es lo que acaba de cerrar el círculo? Al despuntar el sol, lo vi, estaba allí. Esto ya se lo inventa el guionista, su dolor había desaparecido. Son locuras, no son locuras. Le vieron. Es por supuesto lo que dicen los cristianos, lo que dice María Magdalena, he visto al Señor. Es el dato ya más espectacular, más misterioso, aquí estamos ya ante lo sobrenatural, ¿no? San Pedro, yo no puedo dejar de decir lo que he visto. La alusión a la visión y al tocar es constante en los cristianos. Nosotros no dicen que nos emocionamos mucho, no, dicen que es que le hemos visto, le hemos tocado, es real. Esto es lo que ha cambiado nuestras vidas. Pero no solo lo dicen esto los cristianos, lo dice, por ejemplo, Gerd Ludemann, un experto biblista en Nuevo Testamento, que es ateo, lo dice Bart Ehrman, que es agnóstico, un autor muy famoso, que gana mucho dinero, profesor en la Universidad de North Carolina, lo dice Paula Fredriksen, una gran teóloga, pero atea. Dice, y ahora veremos por qué, dice, esta gente vio algo, ahora veremos por qué, seguro. Para hacer este viaje les propongo que nos pongamos en la mente de un amigo mío, que es amigo de ustedes, que es Cornelio, porque es romano, quizá nos podemos identificar más que con un judío, y un poquito pues para meternos en la escena, como si la estuviéramos viviendo. Cornelio era un centurión, y en el año 39, por lo tanto 6 años después de los hechos que estamos juzgando,
Dice los Hechos de los Apóstoles que se bautizó él y su familia. Ya está, dice poco más, ¿eh? En los Hechos de los Apóstoles dice poco más. Pero uno puede pensar, bueno, a ver, fue allí, de repente un día se despertó y se fue a bautizar con su mujer y sus hijos. No debió ser así. No debió ser así. Además, ser centurión costaba bastante, costaba como 15 años de promoción. Cornelio debe tener unos 40 años y Cornelio sabía muchas cosas que ustedes saben. Y tuvo que hacer su puzzle, su rompecabezas. Cornelio sabía que el cadáver no estaba. Si no, no se bautiza el año 39. Seguro que fue a Jerusalén. Igual había ido ya antes por motivos profesionales. Posiblemente conocía a varios centuriones, porque solo había entre 15 y 20 centuriones en Palestina antes del año 70. Seguramente conocía al centurión que crucificó a Cristo. Y seguramente cuando se bautiza, él ha hablado con esta gente. Seguro que despachó como en el propio Pilatos. Usted le condenó, sí, bueno, no encontré nada, pero estaba harto el tema y me lavé las manos. Seguro que Cornelio había ido ahí, a la tumba, si no, no se bautiza. Cornelio tenía que considerar que el cadáver no estaba, tenía que considerar que los cristianos decían, le hemos visto. Él sabía lo grave que era que dijeran esto. Por ejemplo, San Pablo, es muy grave que diga esto. Los están persiguiendo. Los están persiguiendo. Yo mismo me arriesgo. Se bautizó él y su familia. Tuvo que hablar con su propio hijo. Hijos míos, os voy a explicar una cosa. Jesús de Nazaret es el Señor. Es el Hijo de Dios. Esto le añade gravedad al tema porque uno desea lo mejor para sus hijos, ¿no? Con lo cual él tuvo que considerar las cosas como buen romano racionalmente. Por supuesto que el paso de la fe es el más importante, pero tuvo que considerar esto para hablar con sus hijos y responder a esta pregunta de su padre, ¿no? Pater acciditei quod Jesus, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Bueno, la cuestión es que yo me imagino a Cornelio, tuvo que pasar cuando se bautizó, que habló con él y seguro que le preguntó, bueno, me encanta el mensaje de Jesús, me lo han explicado, las bienaventuranzas, es muy bonito esto de bienaventurar a los pobres, la otra mejilla, las parábolas, me encantan las parábolas. Pero claro, yo necesito saber una cosa, Pedro, yo necesito saber que me digas la verdad, porque claro, el mensaje es bonito, pero ¿de verdad que lo habéis visto? ¿Lo has visto, Pedro? Él tuvo que exponerse ante este hecho y no hay que tener miedo de decir que algunas personas se convirtieron en el momento de que otro cristiano le anunciaba el querigma, pero hubo muchos otros, no hay que tener pudor, pues que debieron decir, esto es imposible, los muertos no resucitan, que me lo expliquen. Con lo cual, Cornelio y nosotros tuvieron que avanzar ordenadamente. Primero, esto que explican de que se han comido un pescado el domingo por la noche con él, el domingo primer día comieron un pescado que San Tomás no creía, al cabo de 8 días le puso el dedo. Esto es muy raro, No, nunca se ha oído esto. A ver si está un poco zumbado, perdón, que el lenguaje coloquial, a ver si se ha fumado algo. Bueno, desde el punto de vista médico, en esto quizás es lo que más podría estar rato hablando, no lo voy a estar. Desde el punto de vista médico hay muchas publicaciones al respecto, neurológico, psicológico, psiquiátrico. Las apariciones, tal como están explicadas, no encajan con ningún diagnóstico. Hay 0 posibilidades de que las apariciones de Cristo resucitado sean atribuibles a un trastorno neurológico o psiquiátrico. Los esquizofrénicos oyen voces en su interior, pero no dicen que han comido con una persona, ni que le han tocado al costado, ni que se han arrojado a sus pies. Y además, en este caso, tenemos a muchas personas, alrededor de 500, que dicen que han visto a alguien juntando todas las apariciones unas 9, 11 veces, depende cómo las cuentes, durante un periodo de 40 días. Ni le vieron, por supuesto antes del domingo, ni le vieron el sábado, ni le vieron al cabo de 40 días, solo durante esos 40 días. Esto no es un trastorno psiquiátrico. ¿Qué interés tiene esto? Bueno, que solo quedan 2 posibilidades. Si no es un problema médico, o bien se lo han inventado, o bien
tendré que pensar si lo increíble ha podido suceder. El problema es que Cornelio y nosotros, y todos estos autores, Paula Friedrichsen, Bart Ehrman, Gerd Ludemann, incluso no creyentes, están de acuerdo en que atribuir estos relatos a una ficción es prácticamente imposible. Dicho de otra manera, cuando tú hablabas con María Magdalena y te explicaba esto, no podías y pensabas, ¿por qué me dice esto? O los apóstoles decían, a finales de abril o principios de mayo del 33 no pescábamos nada y de repente estaba lejos, no lo conocimos y nos dijo, pescad al otro lado. Cuando tú pensabas esto y decías, bueno, ¿para qué explica esto? Pues no se encontraba un motivo razonable, no había ninguna explicación, porque es un relato innecesario. Es un relato innecesario, no lo necesitaban. Lo lógico sería que hicieran, ¿se acuerdan? Como todos los otros líderes del siglo I. Está muerto, nos vamos. Era un relato, además, difícil de imaginar en la mente de un judío. Era un relato inaceptable, además, porque suponía un Mesías derrotado. Es un relato incompleto y es un relato inútil. No se entiende. En su mente no se entiende. Hay, como les he dicho, entre 9 y 11 apariciones a unas 500 personas entre el domingo 5 de abril y el 14 de mayo del 33. Les he dicho que es un relato incompleto. Esto es muy bonito porque no hace falta recurrir a la arqueología, sino solo hay que coger el Nuevo Testamento y abrirlo. Si esto fuera una película, es una película que tiene muchos defectos. Es un relato en que falta la escena principal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con el permiso del editor del libro, Alex, si Alex le preguntara a su papá, explícame cómo nací, y su padre dijera, mira, pues por la mañana nos despertamos, mamá nos encontraba muy bien, y luego por la noche vino la tía Pepita y dijo que eras muy mono, ¿no? Y dirías, no, papá, yo te estoy preguntando que me digas cómo nací. Entonces, si el padre de don Alex del Rosal estuviera así como varias horas, digamos, diciendo cosas irrelevantes, al final, ¿la conclusión cuál es? Su padre no sabe qué decir porque no lo ha visto. Esto se dice poco, pero es muy llamativo. En los relatos evangélicos de la resurrección no aparece la escena principal, no aparece aquello que es lo más importante, aquello para lo que parece que están hechos los evangelios, que es para decirnos que resucitó. En los relatos de la resurrección no se afirma tal cosa, se afirma que el cadáver no estaba el domingo y que le vieron, que no es lo mismo que decir que resucitó. Falla el protagonista principal, Jesús. O sea, si se lo hubieran inventado, nos hubieran explicado en la escena principal, nos hubieran pintado otro tipo de Jesús. Nadie esperaba una resurrección en la historia. Los judíos esperaban y esperan una resurrección al final de los tiempos. Esto de que alguien resucite el 33 no es agradable a una mentalidad judía. Esto, el punto 3, no lo digo yo, lo dice Flavio Josefo, que nadie acepte el testimonio de una mujer debido a su debilidad y a la temeridad de su sexo. No lo digo yo, no se enfaden conmigo, lo dice Flavio Josefo, que nadie acepte su testimonio. Muy bien, tenemos una historia que toda ella está construida alrededor de las mujeres, que son las que tienen la iniciativa, son las que están yendo al sepulcro, son las que compran aromas y son las que van a anunciar el hecho más importante de la historia. Estamos en el siglo I, somos judíos. Un judío no se hubiera inventado esto nunca. De hecho, los adversarios de los cristianos, esto es lo que recriminaban. Si nos hubierais puesto otro tipo de testigo, nos lo creeríamos, pero no nos lo creemos por esto. Falla el director de la película. San Pedro, que es la fuente del Evangelio de Marcos, aparece como una persona violenta, una persona traidora al Hijo de Dios. Falla el lugar del rodaje. Jerusalén en el siglo I es un sitio con una alta tensión religiosa. Falla la banda sonora. ¿Qué quiere decir esto? Si uno estudia el Nuevo Testamento,
se encuentra que todos los relatos están muy elaborados, son como música, muy compleja, como un concierto de Wagner, porque hay muchas citas del Antiguo Testamento, hay simetrías en los textos, hay cosas, estructuras complejas literarias. De repente llega la resurrección y se para el concierto de Wagner y aparece una suave melodía muy simple, como la de un niño. No hay citas del Antiguo Testamento. Esto llama la atención. ¿Cómo se explica esto? Son relatos muy precoces, realizados por personas que no entienden muy bien lo que ha pasado y que se limitan a explicar lo que saben. Vimos el cadáver, el sepulcro vacío, luego le vimos y además la principal testigo era una mujer, María Magdalena. ¿Qué queréis que le haga, no? Falla la productora, ¿qué quiere decir? Pues la productora de una película lo que quiere es dinero. En los relatos del Nuevo Testamento, de la resurrección, no aparece ningún mensaje apologético. Si os creéis esto, resucitaréis, os salvaréis. No aparece tal cosa, lo cual también es llamativo. Y como último punto de esta película, que no encaja con un relato ficticio, hay tomas falsas. ¿Qué quiere decir tomas falsas? Esto me ha costado mucho y viniendo en coche aquí hemos estado mucho rato, muy agradable, con el padre Sigrist. Hay poca gente que haya pensado sobre esto y el padre Sigrist ha pensado mucho. Hay cosas que no encajan entre los cuatro, aparentemente, entre los cuatro evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice que fue María Magdalena, en cambio Mateo dice otros nombres, Marcos, Lucas, son nombres distintos. El relato de Lucas dice que las mujeres compraron los aromas el viernes, en cambio Marcos dice que fue el domingo. ¿Cuándo compraron los aromas? ¿Cuándo los llevaron? ¿El viernes o el domingo? ¿Qué mujeres había? ¿Fue por la noche, como dice San Juan, o fue al amanecer, como dicen los otros evangelios? Esta es la hija de un amigo mío, que dice, no pasa nada, Tony, porque se entiende fácil si lo piensas. E incluso es más bonito, porque ves que no han querido coordinar los cuatro textos. San Juan nos dice que solo fue María Magdalena, pero San Juan sabe más cosas. Porque cuando María Magdalena se va del sepulcro, va a avisar a los discípulos, ¿qué les dice? No sabemos dónde está. No dice primera persona del singular, no sé, dice no sabemos. Juan sabe que hay varias mujeres. Los aromas. Los judíos del siglo I llevaban aromas a los sepulcros como nosotros llevamos flores a los cementerios, cada día. Bien. Richard Bauckham, por ejemplo, ha demostrado, ha estudiado, ¿no?, que lo que pasa es que cada evangelista utiliza los nombres de sus fuentes o bien de aquellas personas que su auditorio va a reconocer. Por eso aparecen los mismos nombres en la cruz, en el entierro y en la tumba vacía, en Mateo, en Marcos y en Lucas. San Juan dice que había 2 ángeles, Mateo dice que había uno, Juan dice que estaban dentro del sepulcro, Mateo dice que estaba fuera, sentado en la piedra. ¿Había 2 o había 1? ¿Dónde estaban? ¿Hablaron con las mujeres? No pasa nada, se entiende bien. Son momentos distintos. El ángel de Mateo está encima de la piedra porque es justo el momento en que la piedra se desplaza y los soldados huyen despavoridos. Luego pasa un tiempo. Hay un segundo momento en que primero las mujeres hablan con 2 ángeles y después María Magdalena. Escuchan 2 ángeles, los primeros, Mateo, Marcos y Lucas, escuchan el anuncio angélico y María Magdalena habla con otros ángeles. Otras cosas que parece que no cuadran y luego cuando las piensas no solo cuadran, sino que aparece más bonito, porque se ve claro que cada evangelista tiene su relato, pero conoce a los demás. Por ejemplo, si uno lee el Evangelio de Lucas, no encuentra que Jesús aparezca a las mujeres, encuentra que los ángeles anuncian a las mujeres en la resurrección, pero las mujeres no ven a Jesús. Pero San Lucas lo sabe. San Lucas lo que le preocupa es Emaús. Por eso hace un relato larguísimo de Emaús. Pero ¿qué dicen los discípulos de Emaús? Por cierto, Cleofás, uno aparece nombrado y el otro seguramente era su hijo Simón, sobrino y hermano respectivamente de San José. San Lucas dice que los discípulos de Emaús le dicen a Jesús,
Es cierto que algunas mujeres han ido allí, no han visto cadáver, pero en cambio a él no le han visto. Los seguidores nuestros han ido allí al sepulcro, lo han visto como lo han dicho las mujeres, pero en cambio a él no le han visto, como diciendo, bueno, sabemos que ellas sí que dicen que lo han visto. Y la última, digamos, cosa que parecería no cuadrar es el relato de Mateo. Si uno lee el Evangelio de Mateo, parece que no hay apariciones en Judea. ¿Por qué? Porque los ángeles le dicen, iros a Galilea, allí le veréis, ¿verdad? Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo lo del cenáculo, todo lo de María Magdalena. Mateo tiene su interés personal. En Galilea, en la montaña, tiene un sentido simbólico que no voy a desarrollar, muy importante, muy bonito. Pero fijaos una cosa, cuando se aparece Jesús en Galilea, dice que Jesús se apareció en el monte que él les había indicado. Jesús, de repente los ángeles hablan con las mujeres y de repente Jesús dice que se aparece en un monte que él les había indicado. ¿Cuándo les había indicado? San Mateo no nos lo ha explicado, pero lo sabe, porque nos dice que Jesús ha aparecido en un monte, pero necesariamente se lo ha comunicado en otro momento, con lo cual Mateo tiene su interés. Lo que pasa es que tiene su interés teológico y no nos lo explica, pero lo sabe. Este tipo de diferencias es muy bonito, es lo que provocó la conversión de este autor que se llama Jim Warner Wallace. Era el jefe de policía de homicidios de la policía de California. Es un señor ateo, era hijo de ateos, y entonces como entretenimiento, como inquietud intelectual, empezó a leer los relatos de la resurrección y dijo, esto es lo mismo que yo me encuentro cuando investigo un asesinato y interrogo a 4 testigos. Dice que, por ejemplo, una vez hubo un asesinato en una casa en California, le llamó a la policía, acudió presuroso y en el camino empezó a llover. Y la policía tomó a los 3 testigos que estaban allí y les dio pena que se mojaran, los puso en el coche. Cuando él llegó, les dice que les armó un pequeño follón diciendo, sacadlos ahora mismo del coche. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabe que si tú pones en contacto a 3 testigos, te aparece un relato armónico, en que uno se ha llenado los huecos del otro. En cambio, en los relatos evangélicos esto no aparece, no han querido cuadrarlo. Es un libro un poco morboso porque cada capítulo empieza con un asesinato y luego él lo aplica a la resurrección de Jesús, pero bueno, yo soy médico, él es policía. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la prensa. El País, en este caso, no nos ha querido engañar. Dice que hubo 3 aviones en los atentados del 2001, el 11 de septiembre. En cambio, el Washington Post dice que fueron secuestrados 4 aviones. No es que se contradigan. El País le interesa decirnos que 3 aviones chocaron contra edificios y el Washington Post que hubo 4. Es lo mismo que aparecen en las biografías antiguas y es lo mismo que parecería si le preguntasen ustedes a mi mujer por qué se casó conmigo, ¿no? Les explicaría una cosa muy romántica, que nos miramos un día y tal. Yo les explicaría una cosa muy diferente, que yo pensé en ella y recé y tal, y muy distinto, pero no es mentira lo que ella explica ni lo que yo explico. Las dos cosas son verdad, ¿no? Es muy bonito porque las historias verdaderas, cuando se explican, son así. Recapitulo las visiones de Cristo vivo. ¿Por qué queremos que lo vieron vivo? Porque no encaja con un trastorno mental, porque no encaja con una ficción. Número 3, porque es la mejor explicación del cristianismo, de este salto tan espectacular, de que Jesús diga que es el Señor, para el cual vivimos, para el cual morimos, de que San Pablo diga, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, somos los más desgraciados de los hombres. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora lo entiendo, lo ha visto, dice esto porque lo ha visto, y como lo ha visto, debía decir, pues aún podemos comer y beber más porque estamos más contentos. Es la mejor explicación que le vieran vivo de este relato tal como es. Lo que han vivido es esto, nos lo han explicado, no han querido engañarnos, no han querido ocultar que fue María Magdalena la primera testigo, ni han querido narrar la escena principal. ¿Por qué? Porque no la conocen, no la saben. Es la mejor explicación. Es la mejor explicación
del cadáver desaparecido. ¿Por qué no está? ¿Por qué está el sepulcro vacío? Porque ha resucitado. Ahora entendemos por qué ya no hay enemigos, ¿no? Número 4, que esto también ha provocado muchas conversiones. Y que le vieran vivo es la única explicación simple. Yo esta mañana he visitado 35 enfermos y algunos de ellos pues tenían fiebre y manchas en la piel, por ejemplo. Soy dermatólogo. Bueno, los médicos siempre aplicamos una mecánica, es inconsciente ya, es tan automático que es consciente. Tiene una enfermedad, no tiene dos, una de la fiebre, otra de las manchas. Puede haber excepciones a lo largo del año, 7.000 visitas, pues igual hay uno o dos que tengan dos enfermedades, pero cuando un enfermo tiene varios síntomas, tiene una razón. Y si tu hijo de 19 años está muy contento, de repente canta mucho en casa, pues seguramente hay una razón simple de varias cosas, que es que está enamorado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú quieres explicar naturalmente los hechos que hemos juzgado, necesitas una carambola. Necesito que concurran varias cosas. Para explicar el sepulcro vacío necesito unos grandes ladrones. Es difícil de explicar, Hay unas personas que resulta que no entiendo muy bien por qué, porque ningún judío lo hubiera hecho esto. Han violado un sepulcro con el sello del imperio. Además, es peligroso porque había una guardia. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, vamos a suponer, vale, tenemos una explicación del sepulcro vacío, pero ahora necesito otras cosas que concurran, y esto repugna a la razón. Necesito que además sean mentirosos, suicidas, que necesito que digan, vale, vamos a robar esto y encima nos vamos a inventar una historia que no nos aporta nada, porque nos iría mejor yéndonos a casita a pescar en Cafarnaúm, pero nos lo vamos a inventar. Es raro, pero es que además son dos cosas raras. Y además necesitamos que lo expliquen mal. Porque puestos a mentir, no me pongas a María Magdalena, ponme a otro testigo. Puestos a mentir, explícame la escena principal. Y puestos a mentir, haz que las 4 narraciones encajen perfectamente. Y último punto. Con la resurrección se entiende todo, sin la resurrección no se entiende nada. Cuando uno ha visto una cosa que es verdad en la vida, se le ilumina todo y lo entiende todo. Por ejemplo, el hijo enamorado, ¿no? Estoy enamorado, ahora entiendo todo. Me explica lo de ayer, lo del otro día que dijo, vale. Bueno, pues si Cristo resucitó, hay datos tomados incluso al azar que se entienden. Por ejemplo, la conversión de Pablo, judío, un experto en la Biblia, muy fiel, la conversión de Santiago el Menor. Santiago el Menor es muy interesante porque conocemos su martirio por fuentes no cristianas. Flavio Josefo dice que en el 64 hubo un vacío de poder en el Sanedrín, entre los romanos, y lo lapidaron por apostasía, por haberse hecho cristiano. Este señor era primo de Jesús, primo carnal, muy probablemente. Que haga esto, que se deje lapidar, solo se explica si le había visto, si no, no. Por ejemplo, el caso de Simón de Cirene. Simón de Cirene aparece como muy ¡pum! De repente había un señor allí que se llama Simón de Cirene, dice el Evangelio de Marcos, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo dice así como si fuera el hermano de Paquita y Lolita, ¿no? Padre de Alejandro y Rufo, como si nosotros supiéramos quién es el padre de Alejandro y Rufo. Él lo pone porque Marcos sabe que los que están leyendo eso, todos saben quién es Alejandro y Rufo. Eran cristianos. Lo sabemos por el Evangelio de Marcos, lo sabemos por las cartas de San Pablo, que saluda a Rufo en la carta de los Romanos, y además tenemos el sepulcro de Alejandro, hijo de Simón de Cirene, está en el Valle del Cedrón. Estos señores eran cristianos. ¿Cómo te explicas que los hijos del que llevó la cruz de Cristo y le vio muerto, luego digan que es el Señor, es el Hijo de Dios y es el Mesías? Solo se explica si resucitó, como solo se explica lo que pasó con la segunda generación, Ignacio de Antioquía, Policarpo, etc. No me quiero alargar. Bueno, hemos ido siguiendo el esquema de Gary Habermas, con lo que él llama pues, los minimal facts, el acuerdo de mínimos, cosas sobre las que hay consenso. Yo a veces pues, les llamo las 5 llagas, porque nosotros no podemos tocar las llagas de Jesús como Tomás,
Murió, fue sepultado, no estaba allí el domingo, lo vieron vivo, apareció el cristianismo. No lo podemos tocar y casi que mejor, casi que mejor. ¿Por qué? Pues porque todo esto es un puzzle. El otro día di esta charla en un sitio y me dijeron, no te beatificarán porque te dirán que eres racionalista. Y yo diré, bueno, si solo fuera por eso, hay muchos más motivos, ¿no?, para no beatificarme, pero sí que es cierto que al final esto es un puzzle y para mí es muy bonito ver que solo encaja de una manera, que estaba vivo, pero luego hay una pieza, la última pieza, que ni se la puedo dar yo, ni la pueden obtener ustedes por sus fuerzas. Es una última pieza que hay que pedirla, hay que pedírsela al Señor, hay que pedirla de rodillas, solo Él la puede dar, y así responder a la pregunta que Él mismo hizo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Yo con este libro, sobre todo la intención que tenía era esto, que todo el mundo pueda responder a esta pregunta, también utilizando la razón. ¿Quién es Jesús? Pues bueno, solo lo puede decir Él, Solo lo podemos decir pues auscultando su corazón, escuchando aquel corazón que empezó a palpitar el 5 de abril, porque Él es el que nos da la respuesta, Él es el que nos da la fe. Hay un error garrafal en el libro, aquí lo digo con el editor aquí presente, pero me he dado cuenta últimamente, bueno, es un error, digamos, sin importancia histórica, pero sí que hay un error, que en todo esto que yo les he explicado falta una cosa que en esta reflexión de Cornelio que hemos ido siguiendo, pues que no estaban locos, que esto no es una ficción, que es la mejor explicación de los datos que tenemos, hay un último dato, hay una última cosa que creo que pasó, que es que María Magdalena, quizás otro de los primeros cristianos, le diría a Cornelio, mira, Cornelio, esto de que se apareció 11 veces entre el 3 de abril y el 14 de mayo y ya está, no es así, no es bien así, no es exacto. Mira, se ha quedado con nosotros. El día antes de padecer nos dijo, tomad y comed porque este es mi cuerpo entregado por vosotros. Entonces yo creo que Cornelio esto fue ya lo que le tumbó, y dijo, qué bonito, ¿no? O sea, es que resucitaron es la mejor explicación y es la historia más bonita que jamás me han contado. Y María Magdalena quizás le dijo, además, cada vez que hacemos esto, comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre, ¿sabes qué me pasa, Cornelio? Que experimento lo mismo que el domingo 5 de abril, cuando yo le dije Rabí, y él me dijo María, y le toqué, me dijo no me toques. La alegría que tenía dentro es la misma que experimento cada vez que comulgo. Es la alegría, digamos, que cambia la vida, porque a mí me gusta mucho intentar pensar qué hizo María Magdalena después de esto. No me toques y tal, qué bonito, se fue a avisar. Pero luego todo el día, o sea, no debió poder dormir, ¿no? Le he tocado, le he visto, lo cambia todo, cambia todo. Cualquier dolor tiene solución, cualquier sufrimiento. Las alegrías son más alegres. Yo me la imagino yendo hacia su casa y mirando la luna y la vio más bonita que nunca. Y podemos acabar, pues, en vez de acabar yo solo, pues diciendo lo que respondemos al sacerdote cuando nos dice en la misa, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.